Entonces, reanudando, porque no estaba yo grabando, estamos haciendo el comentario sobre la nueva unidad que ya habíamos visto una parte en la clase anterior. Vimos, ¿no? Aquí está lo que viene en la materia, fuimos caminando por cada uno de estos temas, lo fuimos explicando a manera rápida y después dijimos que el estudio lo vamos a dividir en tres partes: la parte legal, las coberturas que existen y las variables para el sistema estadístico del sector asegurador. En la parte legal, pues está basado en 4 documentos muy importantes: el Código Civil Federal, que tiene una palomita, y la Ley del Contrato de Seguros, que tiene otra palomita. Los otros 2 documentos se contemplan, ¿no? Los otros 2 documentos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Vías Generales de Comunicación los comentaremos casi al final de este tema, ¿no? Entonces, como les decía, aquí la voz cantante es el aspecto técnico jurídico y la llevan los abogados. Siempre ha estado en manos de abogados. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un conocimiento así de pasadita, ¿no? Del capítulo 5 del Código Federal de la Comunicación, del Código Civil Federal. Y en el capítulo 5 habla de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Por ser ilícito, por hacer tú algo ilícito y causas un daño, la ley te dice, estás obligado a resarcir ese daño. Entonces comentamos que hay la responsabilidad civil subjetiva, es cuando yo, persona, causo un daño. Y hay la responsabilidad civil objetiva, cuando con un mecanismo, con un instrumento, con un aparato, con una sustancia peligrosa, causo un daño. Entonces hay responsabilidad civil que hace un sujeto y la responsabilidad civil de causas un daño usando un mecanismo, un instrumento, un aparato, una sustancia peligrosa, un objeto en términos generales, y de ahí nace el nombre de responsabilidad objetiva. Aquí era lo que comentaba. En el artículo 915 existe la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo existe a los patrones que, si hay algún problema, debe de utilizarse al calcular la indemnización que corresponda pagar. ¿Y qué se va a utilizar? 4 veces el salario mínimo diario más alto. Entonces, esa es la primera cosa. Y 2 años de días de salario por 4 veces en caso de muerte. Y en caso de invalidez son 3 años a 4 veces el salario mínimo diario más alto, más todos los pagos de hospitalización, medicinas, doctores y demás. Y por si fuera poco, existe el daño moral. El juez le puede agregar lo que a su sano juicio comprende, él lo quiera poner y meter, ¿no? Después viene aquí el daño moral, ya les decía, sufrió, pobrecito, sufrió mucho el accidentado y por eso hay que pagarle más. Y ese más, ese plus, se llama
indemnización por daño moral. Aquí vemos el artículo 1918. Personas morales, ¿no? Que en el ejercicio de sus funciones causen algún problema, aquí define quiénes son esos señores, quiénes son esos representantes legales. Por ejemplo, todos los síndicos, todos los que trabajan en el gobierno, los ingenieros, los administradores, los que supervisan. Entonces, todas esas personas morales son la nación, los estados, los municipios, todas las corporaciones de carácter público, las sociedades civiles, mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas, mutualistas, todas esas caen en el término persona moral. Por ejemplo, en la semana pasada, en la sociedad cooperativa de Cruz Azul, de los cementos Cruz Azul, ahí peleándose entre los sindicatos o socios dueños de esta cooperativa del Cruz Azul, resultaron muchos daños primero. Entonces andan investigando quién es el responsable para que pague esos daños. Pero también hubo 8 muertos. Andan buscando el responsable que tiene que indemnizar el daño de haber perdido la vida ahí 8 personas. Entonces hay que encontrar a ese responsable. ¿Y qué cosa le van a pedir que pague? Como mínimo lo que marca la ley. ¿Y cuál es lo mínimo en caso de muerte? 2 años. O sea, 365 días por 2 años. Entonces, ¿cuánto es? Son 700, digamos como que 720, por decir una cosa. Multiplicado por 4 veces el salario mínimo general más alto, más el daño moral que indique el juez. Ese es lo mínimo. Ahí hay un ejemplo de cómo nadie reclama, nadie dice nada. Si hay un abogado que va a defender a los fallecidos, pues va a estar muy vivo para exigir que si el que causó un daño está obligado a hacerlo. Otra cosa, los que ejercen la patria potestad son responsables de los que están bajo su tutela, bajo su potestad. Los alumnos, los empleados, ¿no? Están bajo la tutela de los directores de colegio, de los maestros mecánicos, de los talleres. Los que están ejerciendo una supervisión son responsables de los alumnos, de los menores. Por ejemplo, cuando yo daba clase presencial, si durante la clase había una pelea entre algunos muchachos estudiantes y se lesionaban, yo era el responsable, yo era el docente, ellos eran estudiantes y si había ahí algún problema, era mi responsabilidad. Por eso es muy delicado el tema de responsabilidad civil. Los tutores también son responsables de lo que hacen las personas que están bajo su cuidado. Los padres ni los tutores tienen responsabilidad en los daños producidos por incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia si prueban
que les ha sido imposible evitar, ¿no? Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia. Si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados. Por ejemplo, pues lo dejé aquí en la casa porque yo tenía que ir a comprar el mandado, o yo tenía que ir a trabajar, o yo tenía que ir a cobrar un dinero para traer la alimentación y darle a este hijo, este nieto, ¿no? Que está incapacitado a mi cuidado y vigilancia, pero incendió o le dio una pedrada o mordió a alguien, ¿no? Los maestros artesanos son responsables de todos sus operarios. Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles son responsables de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes. Los jefes de casa, los dueños de hoteles o casas de hospedaje son responsables de los daños que sus huéspedes tengan. Por ejemplo, un resbalón en un patio y se cae la persona y se lesiona, o por ejemplo, bajando una escalera, hay agua que no se recogió adecuadamente, se cae la persona, y en la escalera es muy peligroso porque se pueden caer hacia atrás y pegarse en el cerebro y la persona puede morir. Hay muchos casos de responsabilidad civil en donde debemos de conocer y no decir, no, pues ahí va, ¿no? Estoy haciendo un repaso, ¿no? También eres responsable si tienes una mascota, y si esa mascota muerde o lesiona a alguna persona, eres responsable. A no ser que, ¿no? A no ser que se pruebe que tú lo guardabas y lo vigilabas con el cuidado necesario, que el animal fue provocado, que hubo imprudencia por parte del ofendido y que el hecho resulte de caso fortuito, fuerza mayor. Entonces tú lo guardabas, tú vigilabas y de alguna manera el animal se jaló la cadena, rompió la cadena y se fue sobre la persona, ¿no? El animal fue provocado. Hay muchas personas, muchos niños que jugando con una varita empiezan a molestar al animal, entonces los puede morder. Hay imprudencia por parte del ofendido, o sea, va y pasa cerca, lo inquieta, ¿no? O que pueda ser pues, algo de fuerza mayor, ¿no? Fuerza mayor es cuando ya no tienes una explicación de cómo fue que se soltó. Entonces, si alguien comete faltas de azuzar al animalito, de excitarlo, de molestarlo, pues él es el responsable de sus propios actos, no el dueño. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten por la ruina de todo parte de él, si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construcción. Tú tienes un barandal, eres dueño de un edificio, el barandal se cae y provoca daños que pueden ser a los transeúntes o puede ser a un auto. Entonces, todos los daños, o sea, tu propiedad también eres responsable de lo que tú tienes, ¿no? Esto es el artículo 1932, es importante porque causa, ¿no?
cada uno de ellos diferentes coberturas de responsabilidad civil. Puedes hacer daño con maquinarias que pueden explotar o pueden inflamarse sustancias explosivas. Hay una RC específicamente para daños de este tipo. ¿Se acuerdan que ya explicamos la responsabilidad civil subjetiva, la objetiva, y ahora viene la adicional? Cuando tú eres un industrial y trabajas en determinadas áreas peligrosas, que pueden ser máquinas o pueden ser sustancias explosivas. Otra, tú tienes una industria que produce humo o gases, eres responsable de los daños. Entonces hay una cobertura, hay otra cobertura a las dos tradicionales, que es responsabilidad civil por daños producidos por humo o gas. Otra, por la caída de árboles, ¿no? La caída de árboles. Por ejemplo, hay una tormenta, hay una ventisca, ha estado muy fuerte y tira un árbol. Tú no vas a ser responsable porque hubo una causa de fuerza mayor. En cambio, si no hay lluvia, si no hay aire, si no hay nada, y una rama se desprende y ocasiona un cortocircuito y daña, a ver, un cortocircuito, pues va a dañar las instalaciones de la cuadra o de la calle. Entonces, los daños que se produzcan, tú tienes esa responsabilidad. Otra, las cañerías o los materiales infectantes, si tú tienes acumulación por falta de limpieza y la cloaca, el caño, puede ocasionar daños a terceros en sus personas o en sus bienes, eres responsable. Por lo tanto, hay otro tipo de responsabilidad civil y existe esa cobertura. Depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o lo derramen sobre la estabas de urgencia, tenías que salir a trabajar, se te olvidó cerrar una llave de cocina, llave de tina, llave de lavabo, se desparrama y humedece la pared del vecino, se va a notar del otro lado, o que se derramen sobre la propiedad esta. Hay daños tan grandes que no solamente se ve en el techo la humedad, sino a veces se desprenden las, ¿cómo se dice? El enjarre, lo que está tapando el techo de lo que es el cemento. La humedad hace que se desprenda. Ese es un daño que se hace. O, por ejemplo, el peso, el movimiento de las máquinas. Hay industrias que... Entonces, todo el día estás ahí tú casi temblando. Te empieza a dañar los nervios. Entonces, es un daño. Y por lo tanto, tiene que ser responsable. Aglomeraciones de materias o animales nocivos a la salud. Una fábrica que por sus desperdicios ocasione la existencia de ratas, animales nocivos a la salud. Un restaurante, las cucarachas. En todo restaurante, en toda cocina, en donde hay alimentos, hay cucarachas. Entonces, a lo mejor hablen un restaurante atrás de tu casa y te están pasando las cucarachas. Ah, pues tú vas y levantas un acta en donde están pasándoles las cucarachas del restaurante a tu casa.
y te tiene que indemnizar. ¿Cuál sería una indemnización? Pues paga la, ¿cómo se dice? Cuando tienes que pagar para que venga un especialista y te sacan de la casa y rocían todos los venenos para matar cucarachas, ratas, ¿no? Combaten la plaga, pero te va a costar un dinero, entonces que lo pague el dueño del restaurante y no tú. Entonces, jefes de familia que habiten una casa o parte de ella son responsables de aquellos objetos o cosas que se arrojen o cayeren de la misma. Yo tengo ¿cómo se llama? Una casa, hay un balcón y estoy haciendo la limpieza y hay una sillita y digo, bueno, pues para no mojarla, la subo en el barandal, pero del barandal se cae y puede a lo mejor dañar a una persona o un automóvil y causo daños. O sea, aquí pueden hacer toda la clase de telenovelas que se les ocurra. O sea, todos los daños que se pueden producir por el sujeto o por objetos. Y esos daños tienes que repararlos, ¿no? Oye, pero somos varios los que hicimos el daño. Pues entonces, proporcionalmente, estará obligado a indemnizar. Después vienen los patrones, el riesgo profesional. Un patrón tiene actuarios, un patrón tiene contadores, un patrón tiene médicos, un patrón tiene especialistas en sistemas que son profesionistas. Pero así en términos generales, pues son trabajadores. Y esos trabajadores, ¿qué pueden hacer? Pueden tener un accidente de trabajo o pueden tener una enfermedad profesional. ¿Y quién paga eso? El patrón. El patrón es responsable de los daños que produzcan sus trabajadores a terceros en sus personas y en sus bienes. Pero además, por la Ley Federal del Trabajo, el patrón es responsable si un trabajador suyo sufre un accidente de trabajo o sufre una enfermedad profesional. Por ejemplo, enfermedad profesional eran las minas. En las minas estar aspirando todas esas tierras y materiales bajo tierra, pues los enfermaban de los pulmones. Entonces, el patrón está obligado. Deben de pagar la indemnización correspondiente. Pero ¿qué dice? Hay un articulito de la Ley Federal del Trabajo. Si tú esa responsabilidad se la pasas al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿y cómo se la pasas? Asegurándolos dentro del sistema de la seguridad social. Entonces, él va a pagar esa parte importante de esa posibilidad de accidentes y enfermedades del trabajo que se llaman profesionales. Entonces, quedaría disculpado, ¿no? Aquí dice que incumbe a los patrones el pago, el patrón no responde de los accidentes del trabajo si el trabajador voluntariamente los haya producido. Acuérdense, mientras intervenga la voluntad, entonces deja de ser un riesgo fortuito. Entonces quiere decir que
intervino la mala fe de la persona. Después hablamos de la ley sobre el contrato de seguro, algunos articulitos, ¿no? Que ya lo vimos, ya lo explicamos, ¿no? También vimos el seguro de caución y lo expliqué. Aquí es cuando una persona no cumple el contrato, ¿no? No cumple alguna de las condiciones aceptada en un contrato firmado entre dos personas. Y vamos a darle una repasadita a eso, ¿no? Después, aquí otros tipos de responsabilidad, pues ya conocemos la subjetiva, la objetiva, y después vienen las que vimos anteriormente, la de padre, la de amos y patrones, los de dueños de pensiones, restaurantes, bares, el cuidado de animales, de edificios y de cosas en general, son otras formas de responsabilidad civil que nacen de la obligación de vigilancia. El padre debe vigilar a sus hijos menores, los amos, los patrones, los dueños a sus empleados, restaurante, bar, tienda, almacén, ¿no? Los animales, los edificios. Entonces, otra forma de RC. Otra forma de RC, ¿no? Es cuando con un vehículo automotor causas un daño y se llama RC de presunto culpable o RC causal agravada o RC objetiva sin culpa. Esta es la que nosotros en México la tenemos con más. Los otros nombres sí son nombres jurídicos, pero en seguros nosotros la conocemos como responsabilidad objetiva. Otra puede ser del riesgo creado. Como dueño tú de industrias, ya lo explicaba anteriormente, ¿no? Pones en circulación ciertos medios de transporte. Tú eres el dueño, eres un adinerado, tienes vehículos de pasajeros, por ejemplo, el ADO, ¿no? Autobuses de Oriente, creo que se llama, o hay otros líneas de vehículos de transporte de pasajeros que van de México a las diferentes ciudades de la República Mexicana, pues ya están creando el riesgo de que sus choferes y sus automóviles o camiones puedan producir un daño a un tercero en sus personas o en sus bienes. Por eso se le llama, has creado, ¿no? Una responsabilidad civil por el negocio al que te dedicas. Y no pueden ser solamente camiones, pueden ser aeronaves, ferrocarriles, navegación en ríos, lagos o mar. Otra cosa, una empresa con ciertas fuentes de energía, empresas de producción y transporte, electricidad, explotación de energía atómica. Imagínense todo el daño que puede hacer una empresa que trabaja con cosas de tipo de energía atómica. Pues puede causar un daño catastrófico a personas y a bienes de terceros. O por ejemplo, otras actividades industriales como son las materias explosivas que se fabriquen, se almacenen, se transporten, o químicos corrosivos, ¿no? O petróleo que es cancerígeno y sus derivados. O sea, otras diferentes formas de responsabilidad civil. Responsabilidad civil contractual, bueno, eres responsable de la obligación
de indemnizar, ¿no? Cuando en un contrato se asumen determinadas obligaciones y no se cumplen. Entonces se va al contrato y si falta, pues es una responsabilidad civil porque causaste un daño por no haber cumplido la obligación que te marca el contrato en el que tú firmaste. Y hay la extracontractual, ¿no? Y la responsabilidad de dónde le va a venir de la ley. No es que haya un contrato. La ley en términos generales te dice, causas un daño, lo tienes que reparar. Está fuera de cualquier tipo de contrato. Existe en ley, no en contrato. Yo no firmé, no hice un contrato, sino que a lo mejor hay personas que ni idea tienen de las obligaciones que pueden adquirir por un acto ilícito, ¿no? Oye, Peña, ¿y la ley contractual qué características tiene? La RC contractual se excluye en todas las pólizas de seguros de responsabilidad civil. O sea, hay mucho peligro en la RC contractual. En su lugar, ¿qué se hace? Se toma un seguro de caución que vamos a ver después. Entonces, todo lo que sea contratos, responsabilidad civil en contratos, la RC contractual está excluida de la responsabilidad civil, está excluida del seguro de responsabilidad civil. ¿Y cuál otra? La RC por riesgos profesionales que se usan en el mercado. Nota importante, cuando hay una mala intención, cuando hay la intención plena y clara de hacer daño a una persona, el riesgo ya no es asegurable, ya deja de ser fortuito, ¿no? ¿Por qué deja de ser fortuito? Porque hay toda la intención plena y clara de dañarlo. Entonces, si no es asegurable, pues no va a estar cubierto. Por eso aquí se pone, deja de ser fortuito al intervenir la voluntad del asegurado. Entonces, por eso aquí es un ejemplo. Atropello intencional es un hecho delictivo, sancionado por las leyes penales. El asegurado va a estar condenado a una pena corporal y además al pago de la indemnización correspondiente al tercer dañado. Hasta ahí todo está perfecto. Pero, y aquí viene el pero, la empresa aseguradora no estaría obligada al pago de dicha indemnización. Entonces, recuerden siempre futuro, fortuito, incierto, el riesgo es asegurado. Pero si tú descubrieras que en un siniestro dejó de ser futuro, ya chocaron el carro, ya no lo aseguras. Fortuito, interviene la voluntad del asegurado en dañar, deja de ser riesgo asegurable. Incierto, ¿no? ¿Hay certidumbre de que va a ocurrir? Tampoco, no lo aseguro. Entonces, como ven, hay muchos detallitos que tenemos que ver. Las coberturas de responsabilidad civil, pues eso ya lo estábamos viendo, ¿no? Vimos aquí ejemplos del seguro de responsabilidad civil de estas 5 compañías, ABA, ACE, AIG, GMX o Zurich,
Y la única cosa es que sean sin dolo, que haya buena fe. Y va a estar cubierto los daños que se produzcan por el asegurado. ¿Qué daños son los que puede producir un asegurado? Lesiones corporales, enfermedades, muerte, deterioro, destrucción de bienes. En un carro es el ejemplo más claro. Hay una colisión, pues entonces le dañaste la portezuela, las salpicaderas, ¿cómo se dice? La cajuela, los faros, ¿no? Y aquí comenta, los perjuicios que resulten de daño moral solo se cubren cuando sean consecuencia directa e inmediata de los citados daños. Pero eso lo va a marcar el juez. El estudiante debe estar consciente de que existe una póliza de responsabilidad civil diseñada para cada actividad o profesión. O sea, hay médicos, hay actuarios, hay contadores, o sea, profesionistas, economistas, tienen su póliza de responsabilidad civil para actuarios, responsabilidad civil para doctores, responsabilidad civil para contadores, responsabilidad civil para administradores, pero también lo tienen por actividad, o sea, un mecánico, un albañil, un mecánico, un albañil, pues no, ¿verdad? Solamente que sea independiente, pero el electricista te puede ocasionar daños, el plomero te puede ocasionar daños, ¿no? Entonces, puede ser por actividad y profesión. Y yo ahí, con exageración, digo que eso ocasiona, hay miles de actividades, entonces ahí salen cientos de diferentes tipos de responsabilidad civil. Aquí pone un ejemplo, GMX Seguros ofrece para médicos y profesionistas médicos, ¿no? Odontólogos, biólogos, bacteriólogos, tiene una póliza, ¿no? Y que lo puede poner de coronavirus o neumonía típica. Se equivoca en su dictamen, en el darle las medicinas, y en lugar de darle el coronavirus, medicinas para coronavirus, le dio para neumonía atípica, o sea, pues quién sabe qué será, y se le muere la persona, pues ahí hay responsabilidad civil. Aplicó mal sus conocimientos. Guarderías privadas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una muerte o robo de infante de una guardería. Entonces son daños que se pueden ocasionar. ¿Y cuál es lo que se cubre? Pues cualquier daño que se produzca en la alimentación, en la educación, en el cuidado de la salud, en el aseo, en la recreación, formación de valores, en el niño, en la personita que te ha sido entregado. Guardería es vigilancia, tienen que vigilar, tienen que cuidar. Es otro tipo de responsabilidad. El empresario constructor, pues todos los daños que puede haber, aquí le puse caída de un puente o un edificio. Entonces, para manufactureros exportadores, aquí le pongo de mansas, exportación, lácteos, salmonela. Aquí más bien no son manufactureros exportadores. Pues sí, es siembra, es cosecha, hay el producto y se manda, ¿no? Unidades de verificación, ustedes conocen las verificadoras, prestadores de servicio. Entonces, todo aquel que da un servicio
por ejemplo, los que ofrecen seguridad privada, mantenimiento de maquinaria y equipo, empresas de limpieza, empresas de fumigación y control de plagas, la que no me acordaba, ¿no? Que hay que fumigar cuando hay cucarachas, cuando hay ratas, empresas de mantenimiento de inmuebles. Entonces, todas esas personas que ofrecen servicios tienen que tener su póliza. Hay todavía más coberturas y le podemos seguir y no vamos a acabar. Hay responsabilidad civil para servidores públicos, hay la civil profesional, médico, actuario, abogado, civil profesional. Las obligaciones, ¿no? Por los daños que puedas ocasionar a terceros en sus personas o en sus bienes por tu actividad profesional. Punto. Y ahí se va a meter a todos. Todo lo que son peluquerías y centros de belleza, los restaurantes, hospitales, clínicas, laboratorios, desarrolladores de vivienda nueva, responsabilidad patrimonial para entes públicos. O sea, hay muchas. Aquí le puse, hay miles de seguros, ¿no? Hay que, pues sí, es una exageración, yo lo reconozco, pero hay miles de actividades. ¿Qué es lo que hacen los actuarios? Pues para no tener miles de pólizas, de coberturas, más bien dicho, miles de coberturas diferentes de responsabilidad civil por actividad, pues se ingenian para ver, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Debería de haber una responsabilidad civil para cada profesión. Y dice, no, yo no voy a hacer pólizas y diferentes condiciones generales para cada profesión. Mejor hago una civil profesional y se la vendo al arquitecto, se la vendo al actuario, se la vendo al ingeniero, se la vendo al médico, se la vendo al economista, al médico, al enfermero, a todos los que puedan tener una responsabilidad civil profesional. ¿Y cómo le hago? Pues redacto los daños que produzcas a un tercero en sus personas y bienes, ¿no? Por el ejercicio de tu actividad profesional. Punto. Y ya me llevé ahí todas las profesiones en una sola póliza. Y nos quedamos aquí. Aquí nos habíamos quedado la vez pasada. El seguro de responsabilidad civil contractual o asumida. Es otro tipo de responsabilidad. Quiere decir que asumes, que aceptas otro tipo de responsabilidades que no te tocan. ¿Y cómo decimos las que no te tocan? Pues las que son ajenas. Cuando asumas como propias responsabilidades civiles ajenas. Aquí está. Y las aceptas por un convenio entre las partes o las aceptas por contrato. Y aquí hay un ejemplo. La empresa X debe transportar muebles a la empresa Z que se encuentra en cierto lugar de México. O sea, la empresa X es una empresa de mudanzas. Entonces esa empresa se va a obligar a llevar esa mercancía, por lo que si no lo hace, la empresa Z está protegido por el seguro de responsabilidad civil comprado por X. No es la empresa Z,
La mudancera dice, oye, yo estoy transportando muebles de varias mueblerías y las tengo que llevar a diferentes lugares y a lo mejor por algún motivo no llego a tiempo, no lo cumplo. Entonces, ¿qué dice? Oye, quiero que me vendas una póliza de responsabilidad civil porque puedo dejar de cumplir, ¿no? El contrato que tengo establecido con las diferentes mueblerías. Entonces, si yo llego tarde, van a querer demandar a la empresa Z. Entonces, quiero que no la demanden a ella, sino que me demanden a mí. Voy a asumir la responsabilidad que le tocaría a la empresa Z. Pero como yo soy mudancero, tengo puros camiones de mudanzas y puede ocurrir, se descompuso el camión, hubo algún problema en la carretera, los muebles no llegaron a tiempo, entonces ya hay un incumplimiento, ¿no? Para la obligación de esta cobertura es obligación del asegurado de la compañía X de entregar por escrito copia del contrato. O sea, para saber en qué consiste el daño. Lo van a castigar en dinero, se va a cancelar, ya no le compran los muebles, se los regresan. O sea, cómo está el contrato o el convenio, ¿no? Y con la intención de lo que tenga que ver, pues esté escrito en la carátula y en las condiciones de la póliza. Entonces se llama responsabilidad civil asumida. Asume como propio daños que le corresponderían a otra empresa. ¿Cómo lo hemos resumido? Responsabilidad ajena, actos que no le corresponden a él. Otro tipo de responsabilidad civil es cruzada o recíproca. Este tipo de responsabilidad civil, vamos a poner el ejemplo, se realiza momentáneamente en una obra de construcción. Ahí entran carpinteros, electricistas, albañiles, plomeros, o sea, entran muchas y a lo mejor son diferentes compañías chiquitas. ¿Me estoy explicando? Al momento en que tú vas a hacer un edificio, vamos a decir un edificio de departamentos, pues al principio a lo mejor, pues tú tienes puros albañiles y échenle y échenle y échenle, ¿no? Pero a partir de determinado momento, en cualquier tipo de obra, tiene que intervenir el que va a poner la luz, el que va a poner el agua. ¿Qué otra responsabilidad? Los pintores van a tener que pintar, van a tener que poner la luz, van a tener que conectar el agua, el gas, ¿no? O sea, ¿y qué hacen generalmente? Pues subcontratan, no son sus empleados, sino van con la empresa que pone instalaciones eléctricas o va con la empresa que se especializa en instalación de tuberías, de cobre, no sé qué cosa. Va, ya tenemos el electricista, va a tener con el carpintero porque es el que pone las puertas. Va a tener que ir con una empresa especializada en pinturas. Entonces, ahí se van a cruzar varios tipos de daños. Puede ser que algún albañil
ocasione un siniestro porque se le cayó la cuchara, un ladrillo, la mezcla, una viga, pero también puede causar daños el electricista, que alguien no vea que hay allí un cable, ya ven cómo se cuelgan de los cables, meten la luz porque todavía ese edificio no tiene luz y pues puede ser dañado por se puede electrocutar. O por ejemplo, el del gas, está poniendo el gas y hay una explosión y va a ocasionar daños a terceros en sus personas y en sus bienes. Entonces, la responsabilidad civil cruzada o recíproca, de la cual les di yo el ejemplo, va a cubrir la responsabilidad civil de un contratista, que fue el que hizo el edificio, y de sus subcontratistas, electricistas, carpinteros, los que ponen el gas, los que pintan la casa, formando una sola familia. Para que no haya responsabilidad civil del albañil separada de la responsabilidad civil del electricista y separada de los carpinteros. Entonces, se hace una familia. Entonces, hay una compañía líder, que es la contratista, y subcontrata varias empresas para terminar un proyecto que ganó en licitación. Entonces, aquí les pongo el ejemplo. Hay carpinteros, hay los electricistas, hay instalaciones de máquinas, ¿no? Y a lo mejor clima de aire acondicionado, otro ejemplo. Pueden causar daños esos subcontratistas. Entonces, es una cobertura opcional. Esta se compra a petición y requerimiento del cliente. ¿A quiénes se les recomienda este tipo de cobertura? Empresarios que subcontratan servicios. ICA, alguno me puede decir, oye, pero hay grandes empresas como ICA. Sí, pero todos son de construcción. Ya para poner las paredes, para poner el mosaico, no lo hacen los albañiles, lo hacen personas especializadas en el poner azulejo, ¿no? O sea, son diferentes. Entonces, las indemnizaciones que pueden derivarse de una lesión en estas circunstancias suelen ser muy elevadas. O sea, hay muchos problemas cuando hay la construcción de un edificio. Por eso les obligan a cubrir la banqueta con unas construcciones de techos de madera que abarcan un poco más de la banqueta por si se cae un martillo, un clavo, un ladrillo, o sea, todo aquello que por la altura va a agarrar una velocidad tremenda y es mortal si le pega a una persona. Acuérdense que es una cosa de física. Va agarrando una mayor velocidad y puede ser un tornillo, una tuerca, pues es una bala si viene de un edificio alto. Entonces, estas lesiones pues pueden tener consecuencias muy graves. De modo que al contratar un seguro de este tipo, que va a cubrir la responsabilidad civil cruzada, es la mejor opción para cualquier empresario. Así que conózcanlo ustedes, ¿no? Sepan que cualquier empresario que vaya a contratar o subcontratar servicios, ¿no? No hay nada mejor
que la responsabilidad civil cruzada. Los empleados que trabajan en la construcción y los subcontratados pueden tener accidentes de caídas, desprendimientos, puede ser algo que ya estaba construido y se desprende y vuelve a caer, ¿no? Electrocución, daños químicos. O sea, aquí está, he tratado de dar ejemplos, no con estos nombres, pero de otra forma, para que ustedes estén bien enterados. Si, por ejemplo, uno de estos trabajadores subcontratados se cayera por un patio inferior o sufriera el impacto de la maquinaria del empresario principal, perdiendo la movilidad de una pierna, ese es un accidente, lesiona y impide la movilidad de una pierna, le causó invalidez. El empresario principal sería responsable civilmente del daño por responsabilidad civil cruzada. Y podría ser empleado del contratante o podría ser empleado del subcontratante el que causó ese daño. A lo mejor fue un ladrillo, a lo mejor fue un martillo. Bueno, no se llama martillo, se llama mazo. O fue la cuchara de la mezcla, o fue el contenedor de la mezcla para ir poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Esta responsabilidad no opera en el caso de la lesión se haya producido por fuerza mayor o por culpa exclusiva del lesionado, según lo marca nuestro Código Civil Federal. O sea, tiene que ser aleatorio, tiene que ser futuro, fortuito e incierto. Voy a poner un ejemplo. Hay un albañil que está peleado con su maestro o con el contratante, no le han pagado, ya le deben varias cosas. Entonces dice, chingue su madre, ¿qué yo voy a hacer? Voy a dejar que se caiga este ladrillo y a ver qué pasa. Puede causar un daño, pero eso, si se demostrara que lo hizo de manera intencional, pues no va a haber esa cobertura, ¿no? Cuando el empresario está cubierto con un seguro de RC, de responsabilidad civil cruzada, el seguro es quien se encarga de pagar la indemnización. Entonces, esta cobertura, por eso se dice que es lo mejor para los empresarios, especialmente si son autónomos, pues entonces serán responsables universales de cualquier daño. O sea, yo ya no me preocupo si es del carpintero, es toda la obra, mejor tomo un seguro, me va a responder el seguro, se cause el daño por quien haya sido. Empleado, si era electricista y no era mío, si era carpintero y no era mío, yo ya resolví ese problema y no hay bronca, ¿no? Y generalmente, pues es la construcción la más socorrida en ese aspecto. Y vienen ahorita ya explicaciones más técnicas, más específicas. En cualquier caso, la cobertura de responsabilidad civil cruzada es un complemento al seguro de responsabilidad civil que hay que tener muy en cuenta, ya que el pago de una indemnización podría
arruinar la empresa. O sea, hay mucho dinero involucrado. Y cuando son accidentes de trabajo, te cargan la mano. Entonces, dice, nota bene, esta responsabilidad civil cruzada es muy pesada cuando la aseguradora cuenta con una cartera grande de tipos para la construcción. Es decir, la canasta está llena de pólizas de RC Construcción. Entonces hay mucho peligro. El riesgo está sobrecargado. Entonces tienes que tener cuidado porque han tenido pérdidas. De ahí que las aseguradoras se han visto en la necesidad de tomar medidas emergentes. Y entonces, ¿qué hacen? Venden paquetes de coberturas de RC y entonces dicen, un paquete se conforma de la siguiente manera. Una póliza, como dice aquí, todo riesgo de la construcción. Ya está definido qué cosa es todo riesgo de construcción, todo riesgo de maquinaria. Esto lo vamos a ver en la última unidad que tiene que ver con los ramos técnicos. Todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje, accidentes personales de trabajo, ¿no? Menos la renuncia de los derechos de subrogación, menos los derechos de subrogación, más la RCT, ¿no? Es la responsabilidad civil por daños ocurridos durante el trabajo. Pero del trabajo, todos los daños causados a los terceros que no forman parte de esta agrupación o entre ellos mismos. O sea, se aseguran todos los daños, pero menos los daños de esos empleados míos y de los subcontratados. O sea, se trata de reducir el riesgo. Entonces se vende este paquete, que ustedes lo conozcan. Y aquí tienen pues las explicaciones. Todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje, la póliza de accidentes personales. Entonces, esta es una póliza, esta es una póliza y esta es una póliza. Yo diría, ese riesgo tiene su propia cobertura. Entonces, oye, ¿de qué fue este? De todo riesgo o construcción, va para acá. Todo riesgo de montaje, va para acá. Lo si es accidentes personales, lo va a pagar la cobertura de accidentes personales. Y no cae todo en la canasta de responsabilidad civil construcción. Entonces, ¿qué he hecho con este apunte? Primero explicarles la RC cruzada y después explicarle el paquete para que no existan muchas cargas o posibles pérdidas a la aseguradora. Hacer esta combinación de pólizas logra que la RC cruzada o recíproca sea superflua. Ya la dividí, ya la reacomodé y no nomás lo dejo en RC cruzada, porque el RC cruzada pues va a pagar todo. Entonces, como las reclamaciones, las sumas aseguradas de la reclamación de los siniestros van a ser muy grandes, podría haber una posible pérdida. Entonces, con este truco, con este paquetito,
pues ayudas mucho a que sea superflua, ¿no? La cobertura de RC, ¿no? Sin necesidad de perder tiempo en largas investigaciones para determinar quién tiene la culpa del daño. Ese es otro aspecto. ¿Y quién fue el culpable? ¿Y quién no fue el culpable? Si ustedes se fijan, aquí es todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje. Como se ha renunciado al derecho de subrogación, pues no va a haber culpable, es la obra en sí como tal, se paga. Accidentes personales, si hay un accidente, la paga accidentes personales, no tenemos que reclamar los derechos de subrogación y la RC durante los trabajos tampoco. Entonces tiene sus ventajas y ustedes necesitan conocer. Esta tarea no se deja, pero el que quiera hacerla, nomás para aprender más, que haga una reseña de 3 de las coberturas que se encuentran en esta URL y hacer una reseña de qué cubre, qué no cubre y qué no cubre la civil general, la civil familiar, la civil arrendatario, la civil estacionamiento, civil productos y reseñar una de ellas. Pero ahorita no. Después viene lo que hemos visto en todos los demás seguros, las variables y los catálogos que existen en RC y que nos ayudan a comprender mejor, ¿no? Que nos ayudan a comprender mejor las coberturas que nos dan. En la contabilidad deben de utilizar esta clave, ¿no? El catálogo unificado de cuentas contables indica lo que debe registrarse en cada una de estas cuentas. Hay 4 cuentas, la RC general, la RC aviones y barcos, la RC viajero y la RC otros. Entonces, ese es de contabilidad de seguros. En su momento, si llevan la materia, o creo que es optativa de contabilidad de seguros, van a ver este tipo de clave. Los tipos de seguros que se venden en nuestro país es el catálogo 6. Entonces, RC Aviones, todos los daños que puedan producirse a terceros en sus personas y si van en avión, si van en barco, en los comercios, en las construcciones y en los estacionamientos. Aquí está la póliza, para que no les digan que no están obligados. Están obligados. Después viene la familiar, la de hoteles, productos, por ejemplo, Bayer, todos los daños que pueda producir la aspirina, ¿no? O cualquier cosa que vendan los diferentes laboratorios, o los daños que pueda provocar la vacuna del COVID de Pfizer. Entonces se llama RC Producto. Se van a pagar todos los daños que ese producto haga a terceros en sus personas o en sus bienes, los riesgos profesionales, todo tipo de talleres, carpinterías, talleres de electricidad, el RC viajero, el RC para cualquier tipo de industrias, el RC de Pemex y otro tipo de seguro. O sea, para que no fueran los cientos y los miles que yo les decía, pues lo han reducido a 13 diferentes tipos de seguros de RC. Entonces, esto lo tienen que tener presente.
Otro. La de variables por causa del siniestro. O sea, ¿qué produjo el siniestro de responsabilidad civil? Daños por hechos u omisiones no dolosas a personas. Daños hechos no dolosos a bienes. Personas y bienes, daños no dolosos. Después viene, porque si son intencionados, si son con dolo, no se van a pagar. Entonces tú necesitas conocer y separar todos los siniestros que realmente proceden, pero que estén separados por personas o por bien. Después, por uso, posesión de objetos peligrosos a personas y a bienes. Y después los daños morales que te haya obligado el juez a pagar. Y finalmente tus gastos de defensa. Porque puede haber en un determinado momento que tengas que incurrir en gastos, ¿no? Para poder o liberarte o aceptar la culpa, ¿no? Para terminar, la de las coberturas y de las profesiones. Esta sí es larguita, vean. Llegó a 35. Voy a irlas explicando sobre la marcha. Actividades inmuebles. Aquí, si tú tienes un taller de una peluquería, una paletería, una panadería, entonces ahí está realizando una actividad en un determinado tipo de inmueble. Inmueble, tienes un gimnasio, es un inmueble y se produce un daño, hay que cubrirlo. Responsabilidad asumida, ya la explicamos. Responsabilidad civil arrendatario. Su edificio puede provocar algún daño a personas, a terceros. Bienes bajo custodia. Te dejan encargado las pensiones de automóviles. Tú les pagas por un servicio y le roban el carro. Son responsables, ¿no? Bienes bajo custodia. Carga y descarga. Puede ser una mudanza. Todos los de Liverpool, ¿no? Cargan y descargan todas las compras de mobiliario. Contaminación al medio ambiente. Puede ser una mina, puede ser un laboratorio y que está contaminando el medio ambiente. Contrato Pemex, o sea, daños por gasolina o por aceites. Responsabilidad civil cruzada, ya la vimos, el ejemplo. DIO quiere decir directores y oficiales, directors and officers, o sea, directores y oficiales. En sus decisiones pueden provocar un daño a terceros en sus personas o en sus bienes. Siempre hay que decirlo así porque no sabemos si fue a la persona o fue al bien. Oye, pero generalmente van a ser propiedades. Ah, bueno, pues está bien, pero es mejor decir siempre hay una póliza que pueden producir daño. Daños o pérdida en la recepción de dinero o valores. Pues yo estoy en un banco, estoy recibiendo dinero, estoy recibiendo valores y de repente me voy a imaginar una telenovela, ¿no? Por alguna razón tengo ahí un encendedor que no debo de tener y se ocasiona alguna cosa que dañe un valor o el dinero. Daños a instalaciones. Todas las oficinas de gobierno tienen instalaciones y puedes tú causar un daño a una determinada instalación.
Daños, por ejemplo, todas esas manifestaciones que hacen las mujeres vestidas de negro con martillos y van por la calle rompiendo los vidrios de los bancos, de las oficinas de gobierno. Oigan, ¿qué pasa? Y no les levantan el acta para, o sea, el mexicano a veces se pasa. Daños a la contraparte del contrato, es la responsabilidad civil contractual. Daños a terceros con vehículos en custodia, el estacionamiento. Daños por el uso, almacenamiento de explosivos. Es peligrosísimo eso, ¿no? Daños que ocasionas con la carga. Va el tráiler, debe de ir bien amarrado y se le sueltan las, ¿cómo se llama? Las varillas de acero y causan daño a un camión, a una persona, a un automóvil. Entonces, ahí hay ejemplo, daños que se produce por la carga. Yo puse algo que carga, ¿no? Otro, por ejemplo, los camiones madrina, en donde van todos los autos nuevos, que son a veces de 2 pisos. Pues puede esa carga en un determinado momento romperse donde viene el amarre y van a salir disparados los carros para abajo. Quítale el daño que van a tener esos carros nuevos. Ahí es la responsabilidad civil del daño que esos automóviles puedan producir a personas o bienes de terceros. Daños por trabajos u obras especiales. A veces puede haber que van a colocar, ¿se acuerdan que iban a tirar la palmera de Reforma? Pues ese era un trabajo, una obra especial, se hizo en la madrugada para que no hubiera problemas, por tanto curioso que podría haber. Entonces son ejemplos. Demandas en el extranjero, por ejemplo, el aguacate a los exportadores, hay infecciones, hay salmonela, hay enfermedades y te demandan en el extranjero. Entonces, tiene que ir el abogado, o sea, hay gastos y cosas que deben estar. Y yo, error and omissions, errores y omisiones. Errors and omissions, errores y omisiones. Cualquier tipo de error o cualquier omisión que se haga está cubierta en este tipo de póliza. Equipaje, ¿no? Y efectos de huéspedes, que se rompe la maleta, que se cae, que se carga mal, que llevaba el traje y no apareció, se perdió. Entonces, equipaje y efectos de huésped. Estacionamientos, mascotitas, todas las mascotitas, generalmente perritos, pero ya hay mascotas de boas, de cerditos, chivos, o sea, hay diferentes tipos de mascotas. Lavado y planchado, todas las tintorerías se dedican a eso y pueden quemar, pueden robarle, pueden dañarla. Patronal, ¿no? La RC patronal, la de patrones, productos y trabajos terminados. Una por ejemplo, hay industrias de la transformación, tienen materia prima, materia en proceso y productos terminados. Con esos productos y trabajos terminados, pues puedes ocasionar un daño a tercero en sus personas o en sus bienes. Un producto terminado pueden ser las varillas de acero que están en un almacén de una empresa acerera y
pues esa se puede caer y puede lesionar a una persona. RC profesionistas explicados, RC buques, aviación, pues todos los daños que se puedan producir con el buque o con el avión. Oye, ¿y el avión por qué? Bueno, si un avión cae, objetos caídos del cielo, si un avión cae en un colegio, en un edificio y se estrella, pues hay responsabilidad civil del avión, como es la RC de automóviles, atropellas a alguien. Buques, hay un choque en el mar entre dos buques, pues tú tienes la responsabilidad civil de resarcir los daños si legalmente tienes la culpa. Talleres automotrices, talleres de carpintería, talleres eléctricos, unión, mezcla y transformación, la RC del viajero, se vende, por ejemplo, cuando tú tienes boleto de un autobús y ya hay un accidente, ese es tu póliza, el boleto, por eso no hay que perderlos nunca. Esa es tu póliza que te garantiza que si tienes algún daño cuando eres transportado por un camión, por un transporte con boleto pagado, esa es tu garantía. Entonces, los daños que sufras en el trayecto del viaje están cubiertos por la RC Viajero. Viajes en el extranjero, la RC Hospitales. Estás en el hospital y alguien tiene una caída porque es puro mosaico, lo que sea, RC Hospitales, ahí se paga. RC Escolar, una escuela, se paga. RC Familiar, la familia, los daños que haga el hospital, los estudiantes o la familia están debidamente cubiertos. RC otros u otra cobertura. Entonces, lo que llegare a faltar, todo esto lo tuvieron que hacer los aseguradores para no tener lo que yo llamé exageradamente cientos y miles de coberturas. Aquí las coberturas ya las redujeron a 35, 36. Por profesión, pues aquí están, nomás lo leo: abogados, actuarios, administradores, agentes, deportistas, diseñadores, contadores, comunicadores, economistas, financieros, médicos, nutriólogos, ingenieros, investigadores científicos, notarios, odontólogos, psicólogos, psiquiatras, profesores, profesionales de entretenimiento, químicos, servidores públicos, veterinarios. Y fin, o sea, ya terminamos el apunte técnico de responsabilidad civil. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el desarrollo de la plática? No, profe. No, profe. Son las 9:46. Déjame ver qué nos falta. Aquí en el seguro de daños ya vimos el apunte técnico. Ya vimos el apunte técnico, que es el que acabo de terminar. Ya abrí en la clase pasada la parte del Código Civil Federal en su capítulo 5, donde habla de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Ya también lo presentamos. Después viene el complemento al tema de RC,
Y creo que con eso terminamos, ¿no? Entonces, terminaremos RC y iniciaremos con la siguiente unidad. Aquí está una información sobre flotas. Es un seguro de automóviles. Cuando son varios, pueden ser camiones, pueden ser automóviles. Se hace una flota como si fuera un seguro de grupo, ¿no? Un seguro colectivo de todas esas diferentes unidades. Y se hace una póliza y se conoce con el nombre de flotilla. Entonces, primero Dios, para la próxima clase, veremos este apunte, complemento al tema de RC, donde vamos a ver cómo entra una debida explicación. Ya volver a cargar, se ha interrumpido la conexión. No sé qué pasó. En fin, ahí. Bien, ¿están todos ustedes? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahí le dejamos y primero Dios continuamos con el miércoles, terminamos RC y seguimos con la siguiente unidad. Buenas noches, pásenla bonito y que descansen. Voy a Luego, profe. Gracias, profe. Buenas noches. buenas noches. Pásenla bonito. Bye.